Hola a todos, aquí les comparto un spoiler capítulo especial de la Blue. Quiero que volvamos a ser amigos basados en el libro. Aunque Tai no ha estudiado lo mismo que los amigos de Pat, todos cuentan historias divertidas que hacen que el chico pequeño pueda escucharlos sin aburrirse. Además, cuando no entiende algunos términos, Pete Pat está pendiente para explicarle lo que sea necesario, haciendo que no se sienta excluido del grupo ni por un momento. Pat, que está sentado frente a ellos, desvía la mirada cuando ve entrar a Finn al lado de Dean. No sabía nada sobre esto, dice Maya al instante. ¿Quién invitó a ese maldito bastardo? Gina intenta justificarse y en cambio gruñe en voz alta con ira, porque él fue más cercano a Finn que los demás y también es el mejor amigo de Pat, así que no puede perdonar lo que hizo Finn de ninguna manera. Cuando Pat ve las actitudes de sus amigos, tiene la certeza de que ninguno de los dos está realmente involucrado en este asunto. Dream debe de ser el único responsable de traer a Finn aquí. Tan pronto como se da cuenta de eso, los ojos del chico alto se desvían inmediatamente hacia Tai para mirarlo preocupado, pero se detiene cuando ve ese par de ojos dulces mirándolo con la misma preocupación. Los ojos redondos de la persona pequeña a su lado no se desvían hacia el recién llegado ni por un segundo, y por el contrario, continúan mirando a Pat con una preocupación palpable. La expresión que se refleja en el rostro de Tai en ese momento hace que Pat sonríe olvidándose de todas sus preocupaciones, porque sabe que, aunque hubiera 10 o 20 Finns, en ese instante nadie podría interferir entre ellos y sus miradas siguen fijas, la una en la otra. Hola chicos, Finn saluda con una expresión expectante, muy diferente a la de Trin, que permanece de pie a su lado con una expresión claramente preocupada en el rostro. ¿Por qué lo trajiste aquí? Suelta a Trin abruptamente. Mira el rostro de su amiga mientras le habla sin ninguna consideración porque está enojado. Bueno chicos, solo quería que volviera a llevarse bien. Trin habla con voz entrecortada debido a la angustia que siente en su corazón. Le tomó bastante tiempo de reflexión llegar a esta decisión, pero al final pensó que ya había pasado bastante tiempo y que seguramente podían olvidar lo que sucedió. Sin embargo, parece que la situación actual no se ajusta a lo que ella había imaginado. Vamos a otro restaurante, ya no quiero comer aquí. Jean interrumpe las palabras de su amigo abruptamente, provocando que Dream y Finn lo miren antes de que todas las personas de la mesa enfoquen toda su atención en Pat. Cuando Pat ve el rostro de su mejor amigo que lo observa fijamente, se da cuenta de que la otra parte está tratando de darle una vía de escape para que se vaya sin tener que decir ni una palabra. Así que mira a sus amigos que están esperando expectantes su respuesta. Aunque sabe muy bien lo que esperan Finn y Trin, su rostro mantiene una expresión indiferente mientras habla en tono tranquilo. Está bien. Cuando Pa termina de hablar se levanta inmediatamente, provocando que Tai, que está a su lado, haga lo mismo. Y luego, las demás personas de la mesa se levantan siguiendo su ejemplo. Trin, ya habíamos ordenado algo de comida, así que pueden comerla. Pat se dirige brevemente a Trin sin volver a ver a su ex amigo ni por un segundo. Tai hace lo mismo. Desde que vio a Finn entrar en el restaurante, no volvió a mirarlo ni por un breve instante, y Finn no lo saluda, siguiendo las instrucciones que el chico pequeño le dio la última vez que hablaron, cuando le dijo que finja que no lo conoce si por casualidad volvían a encontrarse en algún lugar. Todo el grupo se dispone a salir del restaurante dejando a Trin y Finn siguiéndolos con la mirada, pero antes de que pudiera marcharse, Finn decide romper el silencio. Pat, ¿puedo hablar contigo antes? Todos se congelan ante la pregunta de su ex amigo y por supuesto es Stream, la persona más temperamental e impetuosa, quien responde la pregunta primero. ¿De qué tonto estás hablando?